El título de propiedad pesaba más de la cuenta dentro de la alforja de Jedediah, más de lo que justificarían el papel y la tinta con que estaba hecho. Se sentía como una lápida señalando el final de una vida y el incierto inicio de otra. Había gastado hasta el último centavo en ese pedazo de tierra olvidada escondido entre los colmillos de piedra de las montañas de Montana. Un refugio, un rincón donde el silencio tal vez pudiera sepultar a sus fantasmas. Su caballo, un alazán fuerte al que llamaba Boulder, avanzaba con cuidado entre la maleza del sendero. El aire era fino y cortante con aromas de pino y piedra fría. Llevaba 3 días cabalgando desde el pueblo más cercano, un rincón polvoriento del mapa que no lamentaba haber dejado atrás. Pidió a la gente de tierras un sitio apartado. El hombre sonrió enseñando unos dientes amarillos de tanto tabaco. «Este lugar está tan perdido», le dijo. «Ni Dios lo encuentra sin mapa». La cabaña apareció de golpe una silueta oscura y achaparrada entre los pinos viejos, más pequeña de lo que recordaba. Los troncos gastados y plateados por los años. La chimenea de piedra inclinada como un anciano cansado. Era la huella de alguien más que también buscó soledad. Y tal vez no la halló. Jed bajó de Boulder con dificultad sintiendo el crujido de sus articulaciones. Era un hombre de líneas duras y rectas, su rostro un paisaje tallado por el sol y la pena. Sus ojos grises como cielo de tormenta mostraban un cansancio perpetuo. Amarró a Boulder de una rama baja y se acercó a la cabaña. La puerta hecha de tablas toscas colgaba entreabierta. Tendría que arreglarla. La empujó. El chirrido seco de las bisagras retumbó en el silencio profundo del bosque. Adentro el aire olía a años de abandono. Frío estancado. Era una sola habitación más amplia por dentro de lo que sugería por fuera. En una pared un hogar de piedra ennegrecida por siglos de humo. Al centro una mesa tambaleante con 2 sillas raquíticas. En un rincón un catre rústico. La luz del sol apenas se colaba por un ventanal sucio iluminando un torbellino de polvo suspendido. Jedediah dejó caer sus alforjas sobre la mesa con un golpe sordo que se desvaneció en el silencio pesado. Eso era todo. Su nuevo reino. Un reino de polvo y ecos. Se pasó la mano por el rostro, la barba áspera sonando fuerte en sus propios oídos. No era eso lo que había querido. Giró hacia el rincón donde estaba el catre. Era la parte más oscura del cuarto tragada por sombras que la tenue luz no alcanzaba. Dio un paso más, sus botas levantando el polvo viejo del suelo de madera. Tendría que barrer antes siquiera de pensar en dormir. Y entonces lo vio un leve movimiento. Tan sutil que creyó que era un juego de luces, tal vez una rata corriendo. Se quedó inmóvil. Su instinto afilado por años en el llano encendió las alarmas. No estaba solo. Su mano se fue directo al revólver Colt, colgado en su cadera. Lo sacó despacio. El sonido del percutor al tensarse fue un estallido en medio de ese silencio espeso. «Sal de ahí», dijo su voz rasposa como grava tras mucho tiempo sin hablar. «Te digo que salgas ahora». Las sombras no respondieron, pero él sentía la presencia. Algo agitado, respirando tenso. Podía oler el miedo tan nítido como el moho y el polvo viejo. Avanzó un paso más lento con cuidado. La tabla bajo su pie crujió con un gemido triste. Y un jadeo ahogado lleno de terror. No era una rata. Era humano. «No voy a repetirlo», dijo Jedediah, su tono endurecido como acero mientras apuntaba directo a la parte más oscura del rincón. «Muéstrate». Las sombras temblaron y una figura empezó a tomar forma desde la penumbra. Se alzó con torpeza como una cría de venado intentando caminar. Primero vio una mano pálida temblorosa aferrada a los troncos. Luego un hombro cubierto con lo que parecía encaje. Cuando la figura dio un paso hacia el rayo de luz polvorienta a Jedediah, se le detuvo el aliento. Era una mujer, o quizás una joven, difícil de decir. Estaba flaca hasta los huesos. Su rostro estaba manchado de tierra y surcado de lágrimas. El cabello oscuro como la noche le caía enmarañado con hojas y ramitas. Pero lo que lo hizo quedarse mirando fue su vestido. Bajo toda esa mugre, era un vestido de novia. La seda blanca estaba rota en la orilla manchada de lodo. El encaje en el pecho desgarrado. Pero no había duda, era un traje de boda. Sus ojos grandes y llenos de espanto se fijaron en la pistola. Se encogió como si esperara un golpe soltando un gemido débil.
Jedediah se quedó helado. El Colt en su mano le pareció de pronto un objeto obsceno. Había venido hasta este rincón del mundo buscando alejarse del ruido humano y sus problemas. Había comprado esta cabaña para aislarse su fortaleza de soledad. Y dentro encontró el mayor de los problemas, el mundo encarnado en una novia fugitiva. Por un largo instante nadie se movió. Solo se oían las respiraciones irregulares de la mujer y el latido frenético en el pecho de Jedediah. Verla ahí tan rota y fuera de lugar le estremeció. Bajó el revólver con lentitud, regresando el percutor con suavidad. No lo guardó solo, lo dejó colgar a su lado. Una forma silenciosa de aceptar que el peligro ya no era lo que había creído. Era algo más complejo. ¿Quién eres?, preguntó. Su voz, aunque más suave, aún tenía filo de sospecha. Un intruso es una cosa. Una mujer con un vestido de novia destrozado era otra. Ella se sobresaltó al oírlo. No apartaba los ojos de su rostro. Tragó saliva con dificultad. Sus labios agrietados apenas se movieron. Por favor, susurró. Su voz era áspera, quebrada. Por favor, no me obligues a regresar. ¿Regresar a dónde? ¿Con quién? Las preguntas se agolparon en su cabeza. A Jedediah le gustaban las cosas claras, simples. Y esa mujer era un enigma. No te voy a llevar a ningún lado, dijo con rudeza. No hasta que me digas qué estás haciendo en mi cabaña, remarcó Mi, dejándolo colgado en el aire como una frontera invisible entre los dos. Su mirada recorrió la habitación vacía, desolada, y por un instante la confusión nubló el miedo en sus ojos. Tu cabaña. La compraste. Los papeles están en mi bolsa, dijo él, señalando con la cabeza hacia la mesa. Ahora, ¿quieres explicarme cómo terminaste aquí? Ella se abrazó a sí misma. Sus brazos delgados rodeaban su cintura como si trataran de mantenerla unida. Estaba huyendo. La vi desde la loma. Parecía abandonada, vacía. Su voz se quebró. No creí que nadie vendría. Por lo general no vienen, reconoció Jedediah. Avanzó un paso, y ella retrocedió hasta pegarse a la esquina como un animal atrapado. Él se detuvo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 2 días. Tal vez 3, no estoy segura, susurró ella. 3 días sola, sin fuego, sin comida, encerrada en ese cajón helado. Jed la observó con más atención. Las sombras bajo sus pómulos eran profundas. Su piel tenía un tono tan pálido que casi parecía transparente. Se estaba apagando. Con un gesto brusco, Jed guardó su revólver en la funda. El clic seco la hizo sobresaltarse, pero él no le prestó atención. Caminó hasta sus alforjas, desabrochó una solapa y sacó una cantimplora y un pequeño paquete envuelto en tela. Destapó la cantimplora y se la tendió. Toma. Ella la miró como si fuera una serpiente. La desconfianza brillaba en sus ojos. Él notó cómo la sed luchaba con el miedo. Es solo agua, dijo, ya perdiendo la paciencia. Tómala o déjala. Ella cedió. Se acercó de golpe con movimientos nerviosos, casi como un pajarito. Le arrebató la cantimplora, sus dedos rozaron los de él. Tenía la piel helada. Bebió con desesperación, el agua le chorreaba por la barbilla y caía sobre su vestido sucio. Tosió, se atragantó, pero luego bebió con más calma hasta vaciar la mitad. Se la devolvió temblando. Gracias, murmuró. El agua le había devuelto algo de fuerza a la voz. Jed la colocó sobre la mesa. Desenvolvió el paquetito. Contenía pan seco y un pedazo de carne seca. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Cortó un trozo de carne y se lo ofreció. Ella lo aceptó con la misma mezcla de temor y urgencia. Sus ojos seguían llenos de cautela. Mordisqueó el pedazo lentamente como un ratón. La imagen era desgarradora. Jed, que creía haber endurecido el corazón, sintió una punzada de compasión vieja, casi olvidada. ¿Cómo te llamas?, preguntó, su tono menos áspero. Ella masticó y tragó antes de responder el ara. Jedediah, dijo él sin extender la mano. Entre los dos se abría un abismo, su miedo, su desconfianza, su silencio. Dijiste que estabas huyendo. ¿De quién? Al escuchar la pregunta, la angustia volvió de golpe a sus ojos.
borrando el alivio momentáneo de la comida y el agua. Negó con la cabeza su cabello oscuro cayéndole sobre el rostro. No puedo. Estás en mi casa. Elara, dijo él con voz firme pero sin dureza. Estás comiendo mi comida. Creo que eso me da derecho a una respuesta. Ella miró el pedazo de carne en su mano, luego lo miró a él. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas dejando caminos limpios entre la mugre. De mi esposo, dijo al fin ahogada. La palabra quedó suspendida en el aire pesada, desagradable. Esposo. De pronto ese vestido de novia roto cobraba un significado atroz. Es un hombre malo, susurró con la voz rota. Si me encuentra, me va a matar. Jed no mostró emoción, pero por dentro sintió un nudo helado formarse en el estómago. Él había viajado hasta el fin del mundo buscando paz, y en lugar de eso, la complicación lo había encontrado vestida de seda rota y olor a miedo. Observó a la muchacha. No podía tener más de 20 años. Y el pánico en sus ojos era real puro. Lo había visto antes. En el ganado que huye en los coyotes acorralados. Era la mirada del que está siendo cazado. Y supo con esa certeza que solo se siente en los huesos, que el cazador no andaba lejos. El sol empezaba a esconderse tras los picos tiñendo el polvo del aire con tonos naranjas y morados. El frío que antes solo rondaba ahora entraba con fuerza colándose por las rendijas de los troncos. Elara se abrazó aún más temblando. La tela fina de su vestido no servía de nada. Jed la miró. Su rostro una máscara de piedra. En su mente una guerra se libraba. Todo lo que lo había llevado a ese lugar gritaba que la echara, que la llevara al pueblo más cercano, que la dejara con el sheriff, que se quitara ese peso de encima. Pero el pueblo estaba a 3 días, y con solo mirarla sabía que no sobreviviría el trayecto. Y algo en su historia, algo hacía que no confiara en que el sheriff fuera la solución. Tu esposo, dijo al fin rompiendo el silencio. ¿Cómo se llama? Ella dudó mordiéndose el labio. Silas respondió por fin. Silas Kane. El nombre no le decía nada a Jed, pero la manera en que ella lo pronunció con ese terror que le robaba el aire le dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Por qué quiere matarte?, insistió Jed. Necesitaba entender con qué clase de hombre estaba tratando. No era curiosidad, era supervivencia. La suya. Elara bajó la vista. No le gusta que le desobedezcan, susurró apenas audible. Cree que todo lo que toca le pertenece. Pensó que yo también le pertenecía. Alzó la vista, y por primera vez un destello de rebeldía cruzó su mirada atemorizada. No soy una posesión. Esa afirmación dicha con una fuerza serena le golpeó a Jedediah más fuerte que un puñetazo. Había llegado hasta aquí porque sentía que su propia vida ya no le pertenecía. Robada por los recuerdos y la pena. Era un prisionero dentro de su propia piel. Comprendía, aunque no quisiera, lo que era desear con todo el alma ser libre. Exhaló largo y despacio, viendo cómo su aliento se volvía vapor en el aire cada vez más frío. La decisión ya estaba tomada antes de que él lo supiera. No podía echarla. No así. Hacerlo sería como lanzar un cordero al matadero, y aunque ya no supiera bien en qué se había convertido, eso no lo era. El fuego, dijo de pronto con una voz práctica y seca. Caminó hacia el hogar. Necesitamos fuego. Se puso manos a la obra con una rapidez sombría que le venía de costumbre. Encontró un pequeño montón de leña seca, que algún dueño anterior había dejado. Le agregó ramas y astillas que recogió justo afuera y pronto las llamas crepitaban en la chimenea de piedra. La luz empujaba la oscuridad y comenzaba su lenta batalla contra el frío. Elara lo miraba desde la pared opuesta, acurrucada, como si las llamas también pudieran quemar sin tocar. Ven, acércate, ordenó él sin tono amable, pero tampoco cruel. Calienta tu cuerpo antes de que te enfermes, agregó. Ella obedeció avanzando despacio hasta el fuego, extendiendo las manos hacia el calor naciente. Las chispas bailaban sobre su rostro iluminando los ángulos marcados de sus mejillas y las sombras bajo sus ojos. Parecía un espectro, una figura etérea perdida en una casa ajena. Jedediah sacó el resto de sus provisiones, un colchón enrollado, una cafetera, un sartén y una pequeña bolsa de harina y frijoles. No era mucho, pero serviría.
Una tregua silenciosa se formó entre las paredes del refugio, un pacto tácito entre la compasión que él no quería sentir y la necesidad urgente de ella. Puso a hervir agua para el café y empezó a preparar una masa rústica para pan de sartén. No hablaron. Cada movimiento suyo era preciso, calculado. El ara solo observaba muda, quieta. El silencio ya no era vacío. Era denso, cargado de preguntas que nadie se atrevía a hacer, y de la amenaza latente del esposo prófugo que rondaba por algún rincón del monte. El rastrea, dijo de repente, haciendo que Jedediah se sobresaltara. Personas, animales, lo que sea. No se rinde. Jedediah no alzó la vista del sartén. Los buenos rastreadores dejan señales. Los malos dejan caminos. ¿Cuál es él?, preguntó sin dejar de mirar el fuego. Es bueno, susurró ella. El mejor. Me ha buscado. Su voz temblaba. Me encontrará. Jedediah volteó el pan. El sonido del pan crujiendo fue fuerte dentro de la cabaña. Entonces la miró. Sus ojos grises encontraron los de ella al otro lado del fuego. Vio el miedo en su mirada, pero también la chispa terca que había notado antes. Apagada, casi ahogada por el terror, pero aún viva. Tal vez dijo Jedediah con voz grave. Pero este país es inmenso. Fácil perderse en él. Esta cabaña no está en ningún mapa que haya visto. Añadió hablándole a ella, pero también a sí mismo, intentando convencerse de que no había metido el lobo en su refugio. Sirvió el pan caliente con una taza de café negro y fuerte. Comieron en silencio, el fuego crepitando entre ambos. No era un silencio cómodo. Era el de dos desconocidos unidos por el destino. Dos animales heridos compartiendo una madriguera. Cautelosos, alertas, escuchando el bosque por si el depredador se acercaba. La noche cayó por completo. Una manta de negrura cubría el mundo más allá de la ventana sucia. El viento comenzó a soplar entre los pinos, gimiendo como un alma perdida. Un sonido solitario que parecía colarse por las grietas de las paredes. Adentro el fuego era el único calor, el único faro. Una islita de luz en un mar de oscuridad helada. Jedediah desenrolló su colchón junto al hogar. Era la única cama disponible. Miró a el ara que seguía encogida en el suelo, su espalda apoyada contra la piedra áspera de la chimenea, sus ojos caídos por el cansancio, pero se resistía a dormir. Su cuerpo era puro nervio tenso. Deberías dormir, dijo él. Ella negó con la cabeza. No puedo. Lo necesitas, replicó. Miró el viejo catre de la esquina. Está más pelado que costillar de muerto. No daba ni sombra de comodidad. Toma el colchón. Yo me quedo sentado. Ella lo miró con sorpresa. No puedo. Es tuyo. No te estoy preguntando, dijo él firme. No le sirves a nadie si caes rendida. Tómalo. Ella dudó, pero al final asintió con resignación. Caminó hacia el colchón, se dejó caer envolviéndose en la cobija de lana áspera. Olía a caballo y polvo muy lejos del lino fino que probablemente conocía, pero ella la abrazó como si fuera un manto real. Jedediah se acomodó en una de las sillas tambaleantes, su espalda contra la pared con vista directa a la puerta y la ventana. Colocó su rifle sobre las piernas. No tenía planes de dormir esa noche. Una hora pasó sin palabras, solo el chasquido y silbido del fuego marcando el tiempo. La respiración de el ara se estabilizó, su cuerpo por fin cediendo al sueño. A la luz titilante, con el terror borrado temporalmente de su rostro, parecía más joven, más frágil. Una tos profunda y desgarradora sacudió su frágil cuerpo, y un gemido se le escapó entre sueños. Su ceño se fruncía en medio del pánico provocado por las pesadillas. La mandíbula de Jedediah se tensó. Él no había buscado nada de esto. Ya había pagado su precio con el mundo, lo había perdido todo, y se había ganado el derecho a estar solo. Sin embargo, ahí estaba velando el sueño de una desconocida. Su refugio se había transformado en una enfermería improvisada, una especie de bastión. Su mirada se desvió hacia la puerta, luego a la ventana, afinando el oído al viento. Imaginaba otros sonidos viajando con él, el crujido de una bota sobre agujas de pino, el resoplido distante de un caballo, el murmullo apagado de voces masculinas. Silas Kane.
Ese nombre era como una semilla venenosa plantada en su mente. Necesitaba saber más. Entender bien al hombre que podría tener que enfrentar. A la mañana siguiente la luz era tenue grisácea. Elara ya estaba despierta cuando él terminó de reavivar las brasas del fuego. Sentada abrazaba la manta con fuerza contra su pecho. Sus ojos lo observaban sin parpadear. Esa mirada llena de fantasmas había regresado. «Buenos días», gruñó él mientras colocaba la cafetera sobre las brasas. «Buenos días», respondió ella, su voz aún quebradiza. «Gracias por prestarme el petate». Él asintió en silencio. Sirvió café en 2 tazas de hojalata y le pasó una. Ella la sostuvo con ambas manos, permitiendo que el calor le penetrara en los dedos entumecidos. «Háblame de él», lo dijo Jedediah con un tono que no admitía evasivas. «Silas, quiero que me lo cuentes todo». Ella se estremeció, pero no se negó. Aspiró hondo como si necesitara reunir fuerzas para abrir una herida. «Mi padre era comerciante», empezó con voz baja y temblorosa. «Tenía muchas deudas con gente peligrosa. Entonces llegó Silas al pueblo. Es guapo, encantador. Cuando quiere. Tiene tierras, dinero. Le dijo a mi padre que pagaría todas sus deudas. Hizo una pausa, sus nudillos blancos alrededor de la taza. El precio fui yo». El rostro de Jedediah se endureció. «Una transacción. Como si fuera una vaca o una mula». Me negué. Le dije a mi padre que no lo haría, pero él era débil. Tenía miedo. Silas no soportó que yo tuviera voz propia. Me advirtió que si no aceptaba casarme con él arruinaría a mi padre y lo haría aparecer muerto en una zanja. Su voz tembló. Así que accedí. ¿Por mi papá? ¿La boda se llevó a cabo?, preguntó Jedediah. Ella sintió una lágrima deslizándose por su mejilla. Fue una pesadilla. Él no era el hombre amable que aparentaba. Era cruel posesivo. Sus ojos se estremeció. Te miran como si fueras una cosa, no una persona. Después de la ceremonia durante la fiesta bebió demasiado. Me agarró. Me dijo que ya era hora de comportarme como su esposa, delante de todos. La forma en que me miró, cómo me tocó su voz, se quebró. Supe que no podía. Prefería morir. Mientras todos celebraban, salí por una puerta trasera. Corrí. Corrí hasta que las piernas ya no me respondían. Y encontré este lugar. Jedediah la escuchó sin cambiar el gesto, pero dentro de él crecía una rabia helada. Era una emoción vieja conocida. La rabia de ver a los malvados prosperar. «Tiene hombres», añadió ella en susurros. «Una docena al menos. Hacen lo que él dice. Son tan crueles como él. No era solo un hombre. Era una jauría». Jedediah echó un vistazo alrededor de la pequeña y endeble cabaña. No resistiría un ataque decidido. Su refugio era una trampa. Había acogido a una perseguida, y ahora toda la manada vendría tras ella. Tras ellos. Se levantó y se acercó a la puerta, la abrió apenas, y miró hacia el bosque bajo la luz gélida de la mañana. Todo seguía en calma, pero ya no se sentía pacífico. Se sentía vigilado. Cerró la puerta. Se giró hacia Elara. El miedo en sus ojos era un espejo del peligro real que ya se cernía sobre ellos. Aún tenía una opción. Podía intentar alejarla, salvarse él mismo. O podía quedarse y enfrentar lo que viniera. La miró tan pequeña, tan rota, pero con esa chispa terca de desafío. No soy una posesión. Él había huido de sus propios fantasmas por años. Tal vez era momento de dejar de correr. Tal vez era hora de enfrentar los de otra persona. Los días siguientes se convirtieron en una rutina tensa y frágil. Un pacto tácito había nacido. Elara se quedaría y Jedediah la protegería. ¿Por cuánto tiempo y contra qué? Era una pregunta demasiado grande para responder. Jedediah se convirtió en un hombre de movimientos constantes y silenciosos. Pasaba las horas de sol reforzando la cabaña. Rellenaba las grietas entre los troncos con lodo y musgo. Tapaba cada rendija contra el viento helado, reparaba la bisagra de la puerta y talló una viga de madera gruesa para atrancarla por dentro. Limpió su rifle y su revólver Colt hasta que relucían, revisando con precisión cada cartucho que le quedaba. Cada tarea era un ritual, una forma de convertir la ansiedad en acción concreta.
Elara, por su parte, empezó poco a poco a salir de su caparazón de miedo. Dejó atrás el vestido de novia roto, como si al quitarlo se despojara de su antigua vida. Kededia le había dado una camisa extra y unos pantalones que le quedaban enormes que sujetó con una cuerda a la cintura. La ropa sencilla de tela áspera parecía devolverle la solidez. Dejaba de parecer un fantasma y volvía a ser carne y hueso. Se hizo cargo de las tareas del interior. Barrió el suelo de tierra hasta dejarlo limpio. Aprendió a preparar frijoles y pan de sartén sobre las brasas y mantuvo la cabaña tan limpia como la celda de un monje. Eran gestos pequeños, sí, pero llenos de vida. Un intento de imponer orden en un lugar donde el abandono había echado raíces. Hablaban poco, pero entre ellos empezó a surgir un lenguaje hecho de miradas y movimientos. Él dejaba cada noche un montón de leña junto a la puerta. Ella le esperaba con una taza de café caliente cuando regresaba del monte. Lo que empezó como una colaboración forzada poco a poco, fue echando raíces en la tierra seca de su necesidad compartida. Una tarde, mientras Jedediah partía leña y el eco del hacha retumbaba en el claro, Elara apareció parada en el marco de la puerta. Se quedó observándolo en silencio. La firmeza de su postura, la fuerza con la que blandía el hacha, la forma en que sus ojos vigilaban constantemente el borde del bosque. «Eres bueno en esto», dijo en voz baja con tono de quien ha sobrevivido. Jedediah hizo una pausa y apoyó el hacha en el tronco cortado. Se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Tenía que serlo. «¿Por qué viniste hasta acá?», le preguntó ella, una duda que llevaba días cargando. Un sitio tan alejado de todo. Él no respondió de inmediato. Su mirada se perdió. La máscara del vaquero endurecido cayó por un instante, y ella alcanzó a ver en sus ojos una tristeza que parecía tatuada. Un dolor tan arraigado que era parte de su rostro. «Tuve una esposa», dijo él con voz ronca, «y una hija. Vivíamos en un rancho. Allá en el valle, todo era bueno». Aunque esa palabra ya no alcanzaba, era apenas un eco pálido de lo que fue. Una fiebre se las llevó a las dos. En menos de una semana, miró el hacha en sus manos como si allí estuviera tallado su pasado. Después de eso la casa se volvió insoportable. Cada rincón hablaba de lo perdido. No podía seguir allí, así que lo vendí todo. Y vine aquí buscando otro tipo de silencio. El corazón de Elara se apretó. Ya no lo veía como un hombre hosco y distante. Lo veía como a alguien tan roto como ella. Un alma herida que también huía de lo que lo perseguía. Era ese ranchero solitario del que hablaba el título, pero su soledad no era una elección. Era una cicatriz. «Lo siento», susurró ella. «He traído el mundo de vuelta a tu puerta. Arruiné tu silencio». Él alzó la vista y la miró con intensidad. «El silencio que encontré aquí era igual de ruidoso que el que dejé atrás», respondió. Quizás necesitaba que lo rompieran. Era lo más que había dicho sobre sí mismo. Un resquicio en su armadura. En ese momento todo cambió entre ellos. Ella ya no era solo una víctima que él protegía. Y él ya no era solo un salvador a regañadientes. Eran dos almas con cicatrices que se habían encontrado en medio del monte. Aquella noche una tormenta llegó con violencia, con ráfagas de viento y lluvia golpeando los muros de madera. Afuera era puro caos, pero adentro, a la luz del fuego, reinaba la calma. «Él vendrá», dijo Elara. Su voz apenas era un susurro entre los aullidos del viento. «La tormenta no lo detendrá». Jedediah limpiaba su rifle. Sus manos se movían con soltura. No levantó la vista. «Que venga». Su voz sonaba firme, serena. No había arrogancia en ella, solo una calma decidida. Elara lo miró, sus manos fuertes, el ceño fruncido de pura determinación. Pensó en Silas, en su sonrisa cruel, en su rabia posesiva. El miedo seguía presente, frío y denso en su estómago. Pero ahora se mezclaba con algo nuevo, un leve destello de esperanza. Observó a ese hombre solitario herido que la había acogido. Un hombre con sus propios fantasmas a cuestas. Y entendió que ya le había hecho una promesa, no con palabras, sino con cada acto desde que ella llegó. Había cerrado la puerta, compartido su comida, contado sus dolores. Se había interpuesto entre ella y el peligro que venía. Había jurado protegerla aunque fuera en silencio.
La tormenta pasó dejando el mundo empapado y limpio. El aire era cortante frío, y el bosque olía a tierra mojada y pino. El silencio que siguió era distinto, más denso, como un respiro contenido antes del grito. Jedediah sabía que no podían quedarse en esa cabaña para siempre. La comida era escasa, y la paciencia de Silas inexistente. Tenía que conocer el terreno, ver si había señales de que Cain se acercaba. «Voy a salir», anunció al amanecer siguiente. «A explorar. Necesito revisar las cimas». El miedo brilló en los ojos de Elara. «No me dejes sola. Estarás más segura aquí que allá conmigo», respondió él con firmeza. «Atranca la puerta después que salga. No la abras por nada a menos que escuches 3 golpes rápidos, una pausa. Y luego 2 más. ¿Me entiendes?» Ella asintió con los labios apretados como una línea blanca. «Nada de encender fuego», agregó él. Su tono era una orden baja. «Mantente lejos de la ventana. Si escuchas algo, escóndete en esa esquina oscura donde te encontré. Y no hagas ruido». Comprobó su Colt, se colgó el rifle al hombro y guardó un pedazo de cecina. Luego la miró a los ojos y por un segundo su expresión cambió. «Regresaré antes que caiga el sol», dijo. Era una promesa. Ella lo vio alejarse, su silueta alta se perdió entre los árboles mojados. El sonido del cerrojo al cerrarse fue como un punto final. Ahora estaba sola. Completamente sola. El silencio dentro de la cabaña la envolvió. Ya no era un espacio compartido, era un hueco vacío. «Te debo», susurró. Tomó una pistola. El silencio seguía apretando. Cada crujido en los troncos, cada gota que caía del techo se sentía como una amenaza oculta. Mientras tanto, Jedediah se movía por el bosque con la discreción calculada de un cazador. Evitaba los senderos marcados por los animales, adentrándose entre ramas y maleza, atento a cada sombra, a cada rama rota. Trepó hasta un risco elevado desde donde se dominaba el valle, por donde había llegado la única entrada lógica hacia la cabaña. Se tendió boca abajo tras una formación rocosa, sacando un pequeño catalejo de su abrigo. Durante horas observó sin moverse como una estatua de carne y hueso. El valle lucía tranquilo, cubierto de verdes y marrones, sereno, vacío. Nada. Sintió un alivio fugaz, pero sabía que no podía confiarse. Un tipo como Cain no se dejaría ver a plena luz del día cruzando el valle. Se desplazó lentamente por la cresta buscando un ángulo mejor hacia la zona más escarpada y menos transitada del este. Volvió a levantar el catalejo y rastreó el terreno con cuidado. Entonces los vio. A lo lejos apenas manchas diminutas entre el paisaje. Pero incluso a esa distancia no había duda. Un grupo de jinetes, 5 o 6, tal vez no avanzaban con calma, sino con la urgencia de quien olfatea algo valioso. Venían dispersos, revisando el suelo con insistencia como sabuesos. El estómago de Jedediah se contrajo con un escalofrío. Eran ellos. No podía ser otro grupo. Los observó largo rato siguiéndoles el ritmo. No eran improvisados. Se movían con método. Lentamente sí, pero en la dirección correcta. Elara tenía razón. Su esposo sabía rastrear. Pero también era predecible. Estaba buscando en las zonas bajas donde cualquiera buscaría refugio. No se le había ocurrido mirar tan alto en lo más profundo de la sierra. Jedediah tenía ventaja, pero no le duraría mucho. Tal vez unos días, una semana con suerte antes de que ampliaran el cerco. Esa certeza lo hizo moverse. Debía regresar, prepararse. El refugio había sido vulnerado, al menos en cercanía. El enemigo ya no era un fantasma contado entre susurros por una mujer asustada. Ahora eran reales, con armas, acercándose paso a paso. Bajó la ladera a prisa pero con cautela. Su mente calculaba, analizaba, planeaba. La cabaña no era una fortaleza ni de lejos, pero era lo único que tenían. Una puerta, una ventana. Defendible, si sabías cómo. Contra 6 hombres las probabilidades eran mínimas. El sol se inclinaba estirando sombras largas entre los pinos. Llegó al claro. Se detuvo a escuchar. Demasiado silencio. Se acercó con precaución, el rifle en mano. Dio la señal, 3 golpes rápidos, una pausa, 2 más. Oyó cómo levantaban el pasador y la puerta crujía al abrirse. Elara estaba allí pálida, los ojos enormes cargados de una pregunta que no se atrevía a formular. Jedediah entró
y ella cerró de inmediato asegurando la puerta. La miró con rostro grave. Sus ojos grises traían consigo el peso de lo que había visto. Vienen, dijo con voz seca sin emoción. Los vi. Quizá en una semana, si tenemos suerte. La chispa de esperanza que había brotado en el ara se apagó al instante ahogada por esa cruda certeza. Los lobos estaban cerca. Saberlo lo cambiaba todo. El aire en la cabaña se volvió tenso como un hilo estirado al límite. Dormían a saltos con sobresaltos. Cada crujido afuera parecía un paso. Cada quejido del viento una voz. Y sin embargo algo cambió en medio de ese miedo. Las barreras entre Jedediah y el ara ya debilitadas terminaron por caer. El peligro que compartían consumía las dudas y solo quedó una dependencia cruda y sincera. Una noche frente al fuego, en medio de aquel silencio denso, el ara rompió la quietud. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con voz apenas audible frente a una amenaza tan grande. Jedediah no ofreció consuelo vacío. No era hombre de promesas dulces. Nos quedamos y resistimos, dijo sin adornos como si declarara que el sol saldría al amanecer. Aquí, preguntó ella incrédula. Tú y yo, contra todos ellos, tú podrías irte. No vienen por ti. Podrías marcharte y jamás te encontrarían. Jedediah dejó de limpiar su rifle y la miró fijamente. La luz del fuego acentuaba las arrugas de su rostro, haciéndolo parecer más viejo, más duro. He huido bastante en mi vida, el ara. De mis propios fantasmas. De lo que perdí. La miró a los ojos sin vacilar. Esta vez no pienso correr. No hablaba solo de Silas Cain. Hablaba de todo. De su duelo. De su aislamiento. Trazaba una línea no solo en la tierra sino en su interior. Aquí me planto. Aquí dejo de huir. Y siguió con voz firme pero baja explicando su plan. Uno desesperado, basado en la sorpresa, el conocimiento del terreno y las limitaciones defensivas de la cabaña. Habló de campos de fuego, de cómo aprovechar la ventana, de cómo reforzar la puerta. Hablaba como un soldado que prepara su última defensa. El ara lo escuchaba y dentro de ella algo empezaba a cambiar. El miedo seguía allí como una piedra helada en el vientre, pero era desplazado poco a poco por la firmeza de él. Su valentía se contagiaba. Si este hombre, un extraño que no le debía nada, estaba dispuesto a luchar por ella, ¿cómo no hacerlo también por sí misma? Enséñame, dijo con una voz más fuerte que nunca antes. Jedediah alzó las cejas sorprendido. ¿Enseñarte qué? A disparar, dijo ella bajando la mirada hacia el colt en su cintura y luego alzándola otra vez. Si vamos a resistir será juntos. No me voy a esconder mientras tú mueres por mí. En sus ojos brillaba una decisión férrea, esa chispa de rebeldía que desde el principio había captado su atención, ahora convertida en una llama persistente. Hasta entonces, él la había visto como una víctima, una carga, a alguien que debía protegerse. Pero se había equivocado. Ella era una luchadora. Dudó solo un instante. La munición no era algo que se podía desperdiciar. Un arma en manos inexpertas era tan peligrosa como los bandidos, pero tener a alguien más disparando, aunque fuera novata, podía marcar la diferencia. Más que eso, le devolvería una parte del control que le habían arrebatado. Sería ella quien decidiera su destino. Jedediah asintió con lentitud. Está bien. Al día siguiente se la llevó al bosque bien lejos de la cabaña, a una barranca estrecha y escondida donde los disparos no se oirían tanto. Le puso el revólver pesado en las manos. Era demasiado grande para ella. El peso le hacía bajar el brazo. Siente su peso, le dijo con tono tranquilo. Respétalo. No es un juguete. Es una herramienta. Puede salvarte. O quitarle la vida a alguien. No hay punto medio. Él se colocó detrás muy cerca para corregirle la postura, enseñarle cómo sostener la empuñadura y apuntar por el cañón largo. Su cercanía era firme como un ancla sólida a su espalda. Ella percibía su calor, el olor de cuero pino y aire limpio de montaña que lo envolvía. En esa lección extraña y aterradora sobre cómo matar se sentía más segura que en años. Exhala cuando aprietes, susurró él con la voz pegada a su oído.
No jales el gatillo, apriétalo suave, parejo. Su corazón latía como loco contra sus costillas. Levantó el arma pesada apuntando hacia el tocón podrido que él le indicó. Alineó la mira con las manos temblorosas. Inhaló, soltó el aire. Y apretó el gatillo. El disparo fue ensordecedor, el retroceso la lanzó contra el pecho de Jedediah. Él la sostuvo con firmeza. El tiro se desvió levantando polvo a un lado del tocón. Otra vez murmuró él sereno sin moverse. Practicaron por casi una hora. Ella disparó una y otra vez, el estruendo del arma rebotaba en la barranca. Con el tiempo sus manos dejaron de temblar. Los tiros comenzaron a acercarse al objetivo. Finalmente una bala dio en el blanco arrancando un pedazo del tocón podrido. Un gritito de triunfo escapó de sus labios. Lo miró sonrojada entre miedo y emoción. «Lo logré». «Lo lograste», respondió él. Una leve sonrisa extraña en su rostro curtido se dibujó en sus labios. Cambió por completo su expresión, como si por un momento pudiera verse al hombre que era antes de que la tristeza lo quebrara. En ese instante, al observarlo, Elara sintió algo nuevo, cálido, profundo, una chispa de esperanza que jamás se había permitido imaginar. Ya no eran solo dos desconocidos obligados a cooperar. Ahora eran compañeros, y estaban listos para la guerra que se avecinaba. La semana siguiente fue un torbellino de preparación silenciosa. La espera era una tortura, un martillo constante que golpeaba los nervios. Jedediah colocaba trampas para conejos intentando extender sus escasos víveres. Elara practicaba recargar el revólver hasta lograr hacerlo con los ojos cerrados. El clic del metal se volvió casi un sonido familiar, incluso reconfortante. Trabajaban en sincronía sin necesidad de hablar. Compartían más palabras cada noche junto al fuego, contándose pedazos de sus vidas. Ella hablaba de su ciudad en el este, de calles adoquinadas y faroles de gas como un mundo de otro planeta para él. Él le contaba de su rancho, del aroma a tierra mojada, después de una tormenta, del orgullo callado, al ver crecer a sus reses y a su hija. No solo intercambiaban recuerdos, compartían sus heridas. En medio del peligro nació una intimidad frágil y valiosa. Él la observaba cuando se concentraba con un mechón de cabello oscuro cayéndole sobre el rostro. Ella lo miraba cuando vigilaba la puerta, su silueta recortada contra el crepúsculo. Un guardián solitario firme. Una noche el frío era especialmente denso. Las brasas apenas alumbraban la cabaña sumida en sombras. Elara, envuelta en la manta de lana, estaba sentada en el suelo. Pero el frío que sentía venía de otro lugar más profundo. «Tengo miedo, Jedediah», susurró en la penumbra. Él seguía en su silla con el rifle sobre las piernas. La miró, su rostro imposible de leer. «Lo sé. ¿Y si no lo logramos?» No pudo terminar la frase. Él se levantó y caminó hacia el fogón. Agregó unos troncos avivando la llama. No regresó a su silla. Se sentó en el piso junto a su propio petate a unos pasos de ella. Cuando mi esposa Sara enfermó, empezó a hablar con voz baja. El doctor dijo que no había nada que hacer. Me dijo que me preparara, pero cada mañana ella se despertaba y me sonreía. Y decía, «Tenemos hoy, Jed. No lo desperdiciemos preocupándonos por el mañana». Clavó la mirada en las llamas, atrapado en ese recuerdo. Ella luchó hasta el final. No dejó que el miedo ganara. Se giró hacia Elara. Sus ojos grises, suaves bajo la luz del fuego. «No podemos dejar que el miedo gane, Elara. Tenemos hoy. Y cuando llegue el mañana lo enfrentaremos. Juntos». Sus palabras fueron como un bálsamo sobre su alma desgastada. Ella lo miró, vio en su rostro endurecido por la vida una ternura que atravesaba el dolor. Sin pensarlo, extendió la mano y rozó el dorso de la suya. Su piel era áspera, curtida, pero cálida. Él no se apartó. En lugar de apartarla, giró la mano y envolvió suavemente los dedos de ella entre los suyos. Su apretón era firme, seguro, como una cuerda salvavidas en medio de la oscuridad. Permanecieron así sin decir palabra durante un buen rato, sus manos unidas, el fuego chisporroteando frente a ellos. Era solo un gesto, pero más profundo que cualquier beso. Un lazo silencioso, una promesa, pase lo que pase, no estarán solos. Al día siguiente sucedió.
Jedediah estaba revisando los alrededores del claro cuando lo escuchó. Un relincho lejano traído por el viento apenas perceptible. No era un sonido accidental. Era cercano demasiado. Corrió de inmediato hacia la cabaña, el corazón golpeando en su pecho. Adentro soltó entre dientes a Elara, que estaba en la entrada. «Están aquí». El pánico se le metió por la piel frío y agudo, pero no se paralizó. Se metió corriendo el instinto entrenado al mando. Agarró la pistola con manos que sorprendentemente no temblaban. Jedediah cerró la puerta de un golpe y colocó la tranca pesada. Luego se acercó a la pequeña ventana sucia, espiando por una rendija. Entonces los vio, emergiendo del bosque como lobos hacia su presa. Eran 6. Uno, claramente el cabecilla, montaba un caballo negro y brillante. Tenía un atractivo feroz, como un depredador elegante, con barba recortada y ojos fríos llenos de arrogancia. Aunque estuvieran lejos, Jedediah sentía el peligro que irradiaba. «¿Es él?», preguntó sin apartar la vista. Elara se acercó a su lado, conteniendo el aliento. Miró por la rendija. «Sí», susurró con la voz temblorosa. «Es Silas». Silas Cain desmontó con una elegancia arrogante, como si pisara suelo que le pertenecía. Observó la cabaña con desprecio, como si fuera algo que pensaba aplastar. En sus labios bailaba una sonrisa burlona. Sus hombres se desplegaron con los rifles colgando de manera suelta pero preparados. Ojos atentos a cada rincón del tronco. «Elara». La voz de Silas resonó en el claro, rica y autoritaria, empapada de posesividad. «Mi amor, sé que estás ahí. Este jueguito ya se alargó demasiado. Sal ahora y tal vez me convenza de perdonar tu estupidez». Dentro Elara se estremeció como si la hubieran golpeado. El sonido de su voz era una violación, un disparo directo a su miedo. Sus nudillos se pusieron blancos de tanto aferrarse al arma. Jedediah apoyó una mano firme en su hombro. «Tranquila», murmuró. «Quiere verte asustada. No se lo des». «Mi paciencia, amor mío, se está agotando», volvió a gritar Silas, esta vez con un tono más duro. «He cruzado medio territorio por ti. No confundas mi afecto con debilidad. Voy a recuperar lo que es mío. Si tengo que prender fuego a esta posilga y sacarte de entre las cenizas, lo haré». La amenaza quedó flotando en el aire, espesa y sucia. La mandíbula de Jedediah se tensó como piedra. Ese hombre, con sus trajes elegantes y palabras suaves, era puro veneno. Representaba todo lo que Jedediah despreciaba: el poder mal usado, la idea de que las personas son cosas. «Va en serio», susurró Elara, la voz llena de pavor. «Lo hará». «Que lo intente», gruñó Jedediah. Levantó su rifle apoyándolo en el marco de la ventana. Apuntó directo al pecho de Silas Cain. Podía acabar con él ahí mismo. Un solo disparo bastaría. Pero los otros 5 eran un problema. Si disparaba, responderían con una lluvia de balas. No podía permitirse ese lujo. Aún no. «¿Cuál es tu plan?», preguntó Elara, con los ojos clavados en él, confiando por completo. «Esperar», dijo él. «Que sean ellos los que entren. La puerta es el único acceso. Ahí es donde se va a decidir todo». Afuera Silas empezaba a impacientarse. Hizo una seña a 2 de sus hombres. «Caleb, Marcus, vayan a tocar. Con educación». Los 2 tipos grandotes y mal afeitados sonrieron con descaro y caminaron hacia la cabaña. Llevaban los rifles listos. Se notaba que estaban confiados. Para ellos era solo otro encargo. Jedediah los siguió con la mirada desde la ventana. «Van hacia la puerta», le dijo a Elara. «Quédate aquí y apunta hacia la ventana. Si alguien que no soy yo se asoma, disparas». Se apartó de la ventana, pegándose contra la pared de troncos junto a la entrada. Sujetaba el rifle a un costado, el cuerpo tenso como un resorte. Era una sombra más en la penumbra, invisible desde afuera. Los pasos se acercaban aplastando la tierra con fuerza. Y entonces, ¡bam!, un golpe seco estremeció toda la cabaña. No fue un llamado, fue una patada. «Ábrele, novia», gritó uno, seguido de una risa gruesa y sucia. Jedediah inhaló profundo, lento. Su mundo se redujo a ese portal, a los ruidos más allá de la madera. Escuchaba sus voces apagadas por el grosor del tronco.
Está atrancada, dijo uno. Usa el leño. Los oyó resoplar mientras levantaban una pesada pieza de madera que él mismo había dejado cerca del tronco para cortar. Un ariete improvisado. El ara dijo Yedidiah con voz serena y firme. Prepárate. La vio asentir apenas con la cabeza. Su figura pequeña recortada contra la ventana, la pistola sujetada con ambas manos firme apuntando sin titubear. Sintió un orgullo silencioso por ella. Ya no era la chica asustada que había encontrado acurrucada en un rincón. Ahora era una luchadora. El primer golpe sacudió la puerta con la fuerza de un trueno. La madera crujió astillándose alrededor del cerrojo. La tranca aguantó pero se dobló hacia adentro. Crack. El segundo golpe fue aún más fuerte. Una grieta larga y vertical se abrió paso en la puerta. Crash. Con el tercer golpe la puerta se vino abajo arrancada de sus bisagras reparadas y estrellándose contra la pared interior. Por un instante los dos hombres quedaron enmarcados en la entrada, cegados por la penumbra tras la luz del sol. Ese instante fue todo lo que Yedidiah necesitó. Se deslizó fuera de la pared una sombra de venganza. Alzó su rifle y disparó. El estruendo en el interior de la cabaña era ensordecedor. El primero Caleb salió despedido hacia atrás fuera del umbral. Su cara mostraba sorpresa con un agujero oscuro en el pecho. Marcus el segundo ni siquiera alcanzó a levantar su arma. Yedidiah accionó el mecanismo del rifle con velocidad de rayo. El sonido metálico fue como sentencia. Volvió a disparar. Marcus tambaleó, soltó su rifle y cayó en la entrada medio dentro, medio fuera de la cabaña. Todo había durado menos de 5 segundos. 2 hombres menos. Afuera la cara de Silas Cain era pura furia. «¡Mátenlo!», rugió. Los otros 3 dispararon sus balas. Golpeaban los troncos astillas volando por todas partes. Yedidiah ya se movía lanzándose tras la pesada mesa volcada. La lucha por esa cabaña solitaria y sus vidas había comenzado. Todo era ruido y violencia. Las balas cruzaban la puerta abierta golpeando la pared trasera y destrozando la mesa rústica. Yedidiah usaba la mesa como escudo. El aire olía a pólvora y tensión. «¡Agáchate!», gritó a Elara. Ella estaba agazapada bajo la ventana, el revólver firme en sus manos. Su rostro pálido pero decidido. Afuera la voz de Silas cortó los disparos con rabia. «Es solo uno, atáquenlo. Quiero que él muera y que ella viva». Uno de sus hombres, un chamaco flaco y valentonado, obedeció. Corrió hacia la entrada disparando a lo loco al interior. Yedidiah, asomado por el borde de la mesa, apuntó y disparó. El tiro dio en el blanco. El forajido gritó y cayó sujetándose la pierna, arrastrándose fuera del fuego cruzado. «Mantengan sus puestos, idiotas», bramó Silas cambiando de táctica. No era de pelear de frente, prefería cazar. Pero sus sabuesos no servían. «Acórrale en lo que no apunte tranquilo». El tiroteo se hizo constante, las balas llovían sobre la fachada, obligando a Yedidiah a mantenerse a cubierto. Estaba atrapado. No podían seguir así para siempre. Tarde o temprano Silas perdería la paciencia e intentaría quemarlos como prometió. «Elara», dijo Yedidiah, su voz baja y tensa. «¿Ves algo por la ventana?». Ella echó un vistazo rápido. 2 escondidos tras los árboles. Silas está más atrás junto a los caballos. «Bien», murmuró Yedidiah, su mente girando. «Voy a atraer los disparos a la puerta. Cuando lo haga, dispara tú. No apuntes a nadie, solo al fogonazo. ¿Entiendes que crean que somos 2? Oblígalos a agacharse». «¿Sí?», dijo ella con voz firme. «A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ahora». Yedidiah asomó el cañón sobre la mesa y soltó 2 disparos rápidos al otro lado. Al instante, 2 rifles respondieron. El fuego se centró en su posición. En ese momento, el ara se alzó a medias en la ventana. Vio el destello tras un pino grueso. Afirmó el revólver tal como él le enseñó. Y apretó el gatillo. El arma retrocedió, pero su disparo fue certero. Dio en el tronco a centímetros de la cabeza del forajido. Este soltó un grito y se agachó tras el árbol, cesando su fuego. Funcionó. Los bandidos, creyendo que los atacaban desde 2 puntos, se volvieron más cautos. El tiroteo se volvió esporádico. Habían ganado tiempo. «Buena chica», murmuró Yedidiah, esbozando una sonrisa tensa. «Sigue así».
Cada disparo cuenta. El enfrentamiento se prolongó como una eternidad. Una conversación mortal hecha de plomo. Un tiro de Jedediah respondido por dos desde el bosque. Una descarga de Elara callaba uno por unos segundos. Pero Jedediah sabía que estaban perdiendo. Contaba sus balas. Se le estaban acabando. Silas tenía todo el tiempo del mundo. Había que cambiar la jugada. «Escúchame, Elara», dijo él en una pausa. «Voy a salir». «¿Qué?», exclamó ella con ojos abiertos de alarma. «No, te van a matar». «Nos matan si me quedo», dijo con voz firme. «Esperan que me esconda. No esperan que los ataque». Señaló la pared trasera de la cabaña. «Hay un tronco suelto detrás del catre. El viejo que construyó esta cabaña debió usar ese hueco para pasar leña desde fuera. Lo noté mientras tapaba las grietas en las paredes. Es arriesgado, pero tal vez logre salir sin que me vean». Era una locura, sí, pero no había otra opción. «¿Y yo qué hago?», preguntó ella con la voz temblorosa aunque firme. «Tú mantén su atención». Le entregó el rifle. «Ya sabes cómo funciona esto. Dispara cada 30 segundos más o menos. Muévete entre la ventana y la puerta. Haz que crean que sigo aquí adentro. Puedes hacerlo». Ella miró el rifle pesado, luego volvió a ver su rostro firme. Asintió. Apretó la quijada. «Sí puedo». «No pares hasta que escuches mi señal», añadió él. No le dijo cuál sería. No quería pensar que quizá esa señal nunca llegaría. Se arrastró hacia la parte trasera de la cabaña donde estaba el viejo catre. Localizó el tronco que había notado antes. Estaba bien encajado. Usó la culata de su pistola para aflojarlo. El ruido quedó opacado por uno de los disparos de Elara. Finalmente el tronco cedió dejando una abertura angosta apenas suficiente para que pasara un hombre. Le dio una última mirada a Elara. Su figura menuda decidida recortada contra la luz de la entrada rota quedó grabada en su mente. Luego se deslizó por el hueco hacia la tierra fría y húmeda armado solo con su revólver Colt y unas pocas balas. La etapa final de aquella lucha desesperada acababa de comenzar. Detrás de la cabaña todo era otro mundo. El estruendo del tiroteo apenas se oía reemplazado por los latidos de su corazón y el susurro del viento entre los pinos. Jedediah se tendió en el suelo húmedo dejando que su vista se ajustara, que su respiración se calmara. Estaba expuesto, sí, pero invisible. Silas y los suyos seguían enfocados en el frente de la cabaña en los disparos desafiantes que Elara hacía religiosamente cada medio minuto. No sabían que su presa ya no estaba en la trampa. Jedediah empezó a avanzar arrastrándose boca abajo usando cada arbusto, cada sombra como cobertura. Se desplazó en un arco amplio rodeando el claro. Su meta era el grupo de árboles donde se ocultaban los dos pistoleros restantes. Silas, confiado y engreído, seguía junto a los caballos dirigiendo la emboscada desde lejos. Él era el objetivo, pero Jedediah debía encargarse primero de sus sabuesos. El avance fue lento, agotador. Una rama rota, una piedra suelta y todo acabaría. Se movía como un fantasma, los sentidos en llamas. Sentía el olor a pólvora en el aire, escuchaba los gritos furiosos de los bandidos, notaba la tensión vibrando en el bosque. Llegó al borde de los árboles detrás de sus enemigos. Ya podía verlos. Dos hombres agazapados tras troncos gruesos de pino asomándose de vez en cuando para disparar hacia la cabaña. Estaban a menos de 20 metros. Se alzó en cuclillas el Colt firme y pesado en su mano. Respiró profundo. Tenía que ser rápido. Saltó desde el arbolado un espectro silencioso cargado de venganza. El primer hombre alcanzó a oír un crujido de hojas. Se giró, pero ya era tarde. El disparo seco del Colt lo derribó sin un grito. El segundo, alertado por el estruendo, se volteó con ojos desorbitados por el terror. Alzó su rifle, pero Jedediah ya se lanzaba tras el árbol que había usado el primero. Una bala rompió la corteza a centímetros de su cabeza. Ahora era combate cuerpo a cuerpo. El bandido disparó otra vez, el proyectil golpeó el tronco. Jedediah se agazapó siguiendo con el oído los pasos agitados del otro rodeando el árbol. Él giró en sentido contrario. Dos depredadores dando vueltas acechándose. Pero Jedediah sabía esperar. El otro no. El forajido cometió un error fatal. Se lanzó por un lado buscando sorprender. Jedediah estaba listo. Disparó desde cuclillas con calma. El grito del hombre fue un jadeo.
Soltó su arma y cayó de rodillas antes de desplomarse entre las agujas de pino. Silencio. Un silencio tan rotundo que casi dolía. Jedediah contuvo la respiración. Desde la cabaña escuchó un último disparo de Elara solo desafiante. Luego la voz de Silas tensa y confundida. «Lars, ven, contéstenme». Pero solo respondió el viento. Jedediah supo que era su oportunidad. Salió de su escondite desplazándose veloz y sigiloso entre los árboles acercándose a donde Silas vigilaba montado. Silas Cain no era tonto. Sintió el cambio que algo iba muy mal. Tenía su pistola elegante de mango plateado en la mano, los ojos escaneando la línea de árboles. Su rostro atractivo ahora era un ceño retorcido por la rabia y la sospecha. Miraba fijo hacia donde antes estaban sus hombres. Aún no había volteado hacia Jedediah. Este salió por fin de detrás de un árbol. Sus botas no hicieron ruido en la tierra blanda. Estaba a 6 metros de Silas apuntándole al pecho con el Colt. Se acabó. Silas dijo con voz helada y firme. Silas se giró de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Jedediah de pie ileso. La sorpresa dio paso al odio puro. El ranchero escupió Silas con desprecio. Así que la bestia de corral sí muerde. Suelta el arma, ordenó Jedediah. Silas soltó una carcajada seca y amarga. ¿Crees que ganaste? Me matas y mis hombres te van a cazar. No eres nadie. Un fantasma escondido en una choza. Ella es mía. La compré y la pagué. Ella no es una cosa que se posea, dijo Jedediah, su voz bajando a un susurro amenazante. Y estás equivocado. Tus hombres están muertos. Por primera vez la seguridad altiva en el rostro de Silas se desmoronó. Miró hacia los árboles donde habían estado sus hombres. Luego volvió la mirada hacia el rostro impasible de Jedediah. Y en sus ojos vio la verdad. Estaba completamente solo. Pero Silas Cain era como una víbora acorralada, y las víboras acorraladas siempre muerden. Con una rapidez que contrastaba con su aspecto elegante alzó su pistola. Pero Jedediah ya lo esperaba. Había estado preparado para ese momento. 2 disparos estallaron en el claro, tan seguidos que sonaron como uno solo. Silas soltó un grito áspero desequilibrado y retrocedió tambaleándose. Una mancha oscura se abrió paso en el pecho de su camisa blanca y fina. Su arma de lujo cayó de entre sus dedos temblorosos. Miró su pecho con una expresión de asombro absoluto, como si no pudiera aceptar que su vida se estaba apagando. Jedediah no se movió. Su disparo había dado en el blanco. Silas Cain alzó la vista, sus ojos llenos de un terror naciente y una incredulidad aguda. Abrió la boca para decir algo, pero solo salió un sonido burbujeante. Dio un paso más tambaleante. Luego sus piernas cedieron. Cayó al suelo desplomado entre la tierra de ese claro escondido en las montañas. El silencio que lo siguió fue total. Todo había terminado. La promesa se había cumplido. El esposo forajido no la casaría nunca más. Jedediah permaneció de pie un buen rato. El humo de su revólver se desvanecía en el aire inmóvil. Observó cómo se apagaba la vida en los ojos arrogantes de Silas Cain. No sentía gloria, solo un agotamiento profundo de los que nacen en los huesos. Se había enfrentado a la muerte, la había devuelto, y esa decisión le había costado algo de su alma. Algo que dio sin dudar. Desde la cabaña la puerta se abrió con un crujido. Apareció Elara. Aún sostenía el rifle con ambas manos. Vio los cuerpos tirados de los bandidos. Vio a Silas Cain tendido inmóvil. Y a Jedediah de pie firme y solo. Soltó el rifle y corrió. No paró hasta llegar a él. Le rodeó la cintura con los brazos. Hundió el rostro en su pecho. Un torrente de sollozos brotó de ella. El miedo, la tensión y el horror acumulados durante semanas estallaron como una tormenta liberadora. Jedediah la sostuvo fuerte. Apoyó el mentón sobre su cabeza cerrando los ojos. La abrazó mientras lloraba. Era su ancla, su refugio después del temporal. Había sido su muro frente a la oscuridad y no se había quebrado. Permanecieron así largo rato mientras el sol se ocultaba. Una luz dorada suave envolvía el paisaje. El mundo volvía a quedarse en silencio. Pero esta vez era otro tipo de silencio.
No era soledad ni vacío. Era paz, era resguardo. Era un futuro que contra todo pronóstico estaba por construirse. Tenían una tarea amarga por delante: enterrar a los muertos. Lo hicieron juntos, sin palabras. Era una responsabilidad compartida. A los forajidos les dieron sepulturas poco profundas escondidas en el bosque lejos de la cabaña. Para Silas, Yedidia encontró un rincón rocoso, lo marcó con un simple montón de piedras. Sin nombre, sin respeto, solo un fin. Al terminar volvieron a la cabaña. Estaba dañada la puerta, hecha trizas las paredes marcadas por balas. Pero seguía siendo su hogar. Limpiaron los restos, barrieron las astillas. Y cuando cayó la noche, Yedidia encendió un fuego que rugía en la chimenea. Miró a Elara sentada en el suelo. Su rostro limpio. Sus ojos cansados pero serenos. Ya no estaba esa expresión de pánico que la había seguido durante días. En su lugar, una calma nueva, fuerte. «Se acabó», dijo él en voz baja. Ella asintió con una sonrisa leve, temblorosa. «Por ti». «Por nosotros», la corrigió él. «Fuiste valiente, Elara. Más de lo que imaginas». Se sentó a su lado, no en su silla, no sobre su manta. A su lado. El espacio entre ellos ya no existía. Extendió la mano y tomó la de ella, sus dedos endurecidos entrelazados con los suyos. ¿Y ahora qué?, susurró ella. Su mirada lo buscaba. Yedidia observó la cabaña herida. Había llegado allí para alejarse del mundo, para esconderse en una tumba que él mismo había elegido. Pero esa mujer, esa novia fugitiva, había traído vida a los rincones muertos de su alma. Había destrozado su soledad y con eso lo había salvado. El ranchero solitario ya no estaba solo. Ahora, dijo él con una voz llena de algo que no sentía desde hacía años, construimos. Reparamos la puerta. Sembramos un huerto. Le damos alma a este lugar. Apretó su mano. Sus ojos grises, antes llenos de tormenta, ahora mostraban la luz firme de un nuevo amanecer. Juntos. La sonrisa de Elara se ensanchó. Era real, luminosa, y le iluminó todo el rostro. Apoyó su cabeza en su hombro. Su camino por fin había llegado a destino. Había huido de un monstruo y hallado un guardián. Había escapado de una prisión y encontrado un refugio. En medio del territorio salvaje, en una cabaña escondida, que había sido comprada por un hombre roto, dos almas desgastadas habían encontrado un nuevo comienzo. Los fantasmas del pasado quedaron atrás, reemplazados por la promesa de un futuro que construirían juntos. Tronco por tronco, día tras día.